Radio Jar, a tu lado siempre, presenta. Al escritor e investigador en física cuántica, Juan de Dios Carrascosa. Creador del programa La Verdad te hace libre. Desde España hacia todo el mundo, el primer proyecto de colaboración entre naciones para el despertar de la conciencia. La verdad te hace libre. Muy buenos días, Argentina. Saludos a todos los oyentes de Radio Jar, a tu lado siempre. Feliz día desde España, ciudadanos del mundo. Soy Juan de Dios Carrascosa, creador del programa La Verdad te hace libre. Es el primer proyecto de colaboración entre naciones para el despertar de la conciencia, para personas de habla hispana, en el que vamos a ver, en primer lugar, qué sabe la nueva ciencia, la neurociencia, sobre el milagro que es el ser humano, tú y yo. En segundo lugar, cómo ese ser humano se expresa en este maravilloso juego al que llamamos vida y cuáles son, según la neurociencia, las reglas que rigen en este juego. Y en tercer lugar, para materializar nuestros sueños en nuestras vidas, todos sabemos que necesitamos una buena herramienta. Por ello, ¿qué vehículo económico podemos utilizar para poder vivir una vida tranquila, abundante y feliz, haciendo lo que nos apasiona? Así que hoy tenemos como invitado con nosotros a la doctora María Dolors Obiols, una entrevista personal realizada con ella en la que habla sobre el despertar de la conciencia. Magnífica, preciosa entrevista que os paso íntegra, así que os dejo con ella. Hola a todos, soy Juan de Dios Carrascosa, creador y organizador del primer Congreso Internacional Online Neurociencia de los Milagros. Es el primer congreso de habla hispana en el que vamos a ver, en primer lugar, qué sabe la ciencia, la cuántica, la nueva ciencia y en particular la neurociencia sobre el milagro que es el ser humano, tú y yo. En segundo lugar, cómo ese ser humano se expresa en este maravilloso juego al que llamamos vida, y cuáles son, según la neurociencia, las reglas que rigen en este juego. Y en tercer lugar, algo que yo no le daba demasiada importancia y la tiene, me he dado cuenta que la tiene, ¿qué vehículo económico podemos utilizar para poder vivir una vida tranquila, abundante y feliz, haciendo lo que nos apasiona? ¿Y por qué no le daba mucha importancia y luego sí? Pues porque cuando eres joven recibes el primer salario, tienes los sueños allá arriba y resulta que no se nos ocurre otra cosa que bajar los sueños al nivel del salario. Con lo cual, de verdad, estás haciendo un suicidio emocional. ¿Por qué? Porque prescindes de ser feliz por una cantidad de dinero. Es una verdadera locura. Hoy tenemos el honor de tener aquí a la doctora María Dolors Obiols. Solá es doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha sido profesora de Pensamiento y Teoría Social en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona durante 19 años. En el año 90 se graduó con un máster de Sociología en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y en el 99 obtuvo el posgrado en Bioética por la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. Ha realizado investigaciones en el campo de la bioética y sobre el nuevo paradigma de ciencia aplicado especialmente a la medicina. Desde el año 2003 ha participado en diversos jurados científicos en este ámbito y en el 2008 fue nombrada por la Oficina del Defensor al Paciente de la Comunidad Autónoma de Madrid y el Ministerio de Sanidad como miembro del Jurado Nacional para la concesión del primer Premio Nacional para la Investigación en la Mejora de la Comunicación entre médico y paciente. Actualmente, y desde la filosofía de la ciencia, participa en el proyecto de la nueva medicina integrativa que dirige el neurólogo y cirujano, el doctor Francisco Barnosell. Apabullante, pero me ha gustado leerlo porque siempre, al final, siempre todo el mundo dice, oye, a mí me gustaría ser como María Dolores. Claro, ahora, claro, evidente, pero ¿quién es María Dolores como persona?
¿Dónde surgió toda esa idea de todo lo que has hecho y eso de la medicina integrativa? ¿Dónde surgió todo eso? Juan, te agradezco ante todo la invitación, eso es la primera cosa a decir, ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, ahora básicamente yo estoy muy centrada en la realidad del centro que llevo, que es Universalia, ¿no? Donde estoy dando unos cursos, ¿no?, en relación al cambio de paradigma, ¿no?, de dónde venimos un poco a nivel científico, de qué parámetros venimos a la hora de interpretar la realidad y todo lo que nos rodea, ¿no?, y hacia dónde, no hacia dónde vamos, yo diría, porque esto ya no lo digo así, lo que últimamente digo ya dónde hemos entrado, ¿no?, que es en un paradigma nuevo, completamente nuevo, ¿no?, de percepción de la realidad y de entender las cosas y por supuesto también de entender la salud, ¿no? Me has preguntado, creo, lo de la medicina, ¿no? Sí, el proyecto de la medicina integrativa. El proyecto de la medicina integrativa, exactamente, donde yo ahora estoy colaborando desde hace un tiempo ya con un grupo de médicos coordinados por la doctora Biosca, y hemos sacado una publicación muy reciente que ahora va a salir en castellano porque la primera publicación ha sido en catalán, pero ahora saldrá dentro de poco la publicación en castellano, que es un libro que se llama Caminos de Salud, dirigido por esta doctora, y que colaboramos gente muy diversa, incluso diversos en formación. A mí me pidieron la colaboración en el capítulo que tiene que hablar sobre el nuevo paradigma, ¿no?, el nuevo paradigma en ciencia en general y, por supuesto, en medicina, ¿no? Pues un poco la inquietud surge de darme cuenta de que la medicina convencional, la alopática, la que llamamos la medicina alopática, pues estaba lejos y ha estado siempre bastante, y se mantiene todavía bastante lejos, de dar satisfacción a todas las cuestiones planteadas por la salud, ¿no? Y a su vez de constatar este hecho, pues darme cuenta de que existen ya desde hace tiempo otras medicinas, lo que yo digo las medicinas mal llamadas alternativas, porque esta designación no me gusta demasiado, que serían básicamente la medicina natural y la medicina energética, que son las dos otras grandes medicinas, además de la alopática, que es la medicina que es la única, la alopática, la que sería aceptada oficialmente, ¿no? Y me doy cuenta de que estas dos otras medicinas, que no tienen ni la hegemonía ni muchas veces la aceptación oficial de la que goza la medicina alopática, pues también tenían mucho que decir, y tienen y siguen teniendo mucho que decir, y cada vez más, ¿no? Y que actúan, digamos, de una forma, tanto la medicina natural, que de hecho la medicina natural decimos que a veces que es una medicina del nuevo paradigma, pero en realidad es una medicina muy antigua, la más antigua de todas, de hecho, porque la medicina natural surge del pensamiento de Hipócrates, ¿no? Pues esta medicina, la natural, y la energética, que esta sí que es más moderna, mucho más moderna, pues estas dos tienen una visión del ser humano mucho más holística, e integrativa, una visión del ser humano total, no una visión, digamos, sesgada, una visión, diríamos, fragmentada, como la que tiene la medicina oficial, que es la alopática, ¿no?, sino una visión mucho más integradora, ¿no? Y bueno, la idea surge de inspirarme en esta forma de proceder de estas dos medicinas, y que a su vez estas dos medicinas pues pueden aportar mucho en cuanto a la misma integración de la medicina oficial alopática. Es decir, en realidad la medicina integrativa tiene que integrar las tres visiones, ¿no?, las tres medicinas, ¿no? Es decir, por eso a mí no me gusta el término alternativo, porque en realidad las llamadas nuevas medicinas, la hipocrática y la natural hipocrática y la energética, que serían las dos que ubicamos en el nuevo paradigma, pues en realidad son complementarias completamente de la medicina alopática, que es la que está aceptada oficialmente, la única que todavía se mantiene como
como medicina, únicamente esta es la medicina que se mantiene como hegemónica. Yo espero y tenemos la absoluta confianza de que llegará un momento en que la hegemonía estará compartida. Estará compartida por las tres porque actuarán de forma complementaria. Esta sería un poco la idea. Surge justamente de constatar esto, de la constatación de que la salud ha sido tratada de manera muy fragmentada y que esto ha contribuido muy poco a resolver verdaderamente nuestros problemas. Sería esto. Yo realmente estoy claro que al final va a ser, no sé el tiempo que tardará, porque realmente la ciencia ya está descubriendo cosas muy nuevas y la ciencia tradicional al final tendrá que ceder, tendrá que llegar a un acuerdo con los nuevos científicos, los científicos cuánticos, porque, por ejemplo, hay un hombre que nació a primeros de siglo, que ya dio una pista, que se llamaba Nikola Tesla, que avisó diciendo: mientras no seamos capaces de ver todo como energía, vibración y magnetismo, no vamos a entender absolutamente nada. La medicina alopática se dedicaba exclusivamente a lo que es la materia, pero somos materia y energía. Eso ya es innegable. Totalmente. Ese es el nuevo paradigma, que viene desde que ya lo avisaron, lo anunciaron los mayas realmente, ¿no? Que en el 2012 salíamos de una era, o sea, todo aquel cataclismo que decían se acaba todo, no, se acababa una era para empezar otra. O sea, era así de... Estamos en un punto de inflexión del final, digamos, de lo que se llama el ciclo de los tiempos, en términos de lo que dijeron los mayas, y que básicamente esto, a nivel de conceptos muy científicos, consiste en abandonar el mundo mecánico, la percepción del mundo mecánico, y entrar en la percepción del mundo energético. Es decir, saber leer el mundo, el más inmediato, y lo más aparentemente lejano, que en realidad no hay cerca ni lejos. Yo lo estoy repitiendo siempre esto en las sesiones, ¿no? Que esta visión longitudinal del mundo se termina, interpretar, digamos, al mundo como energía. Es decir, ya no entrar en la visión y en la percepción del mundo como energía, no como materia, que es lo que habíamos percibido hasta el momento. Aquí hay una tesis fundamental que nos ha traído la física cuántica, que es para mí muy básica para poder comprender esto que estoy diciendo, que es entender que el multiverso y el universo en él no es tridimensional. Nos han trasladado siempre una visión del universo en términos y en imagen de tridimensionalidad. Pero aquí hay un doble engaño. Primeramente, que esto es el resultado exclusivamente, esta tridimensionalidad es el resultado efectivamente de una determinada percepción y de una frecuencia, porque a una percepción determinada le corresponde su frecuencia adecuada, digamos, ¿no? Y solamente corresponde a esto la tridimensionalidad. Y el segundo, el engaño más importante que ha constituido todo esto es que hemos hecho extrapolación de nuestra percepción hacia todo el multiverso. Es decir, hemos confundido, yo lo pongo con un ejemplo, hemos confundido la realidad con una foto. Yo a veces digo, hemos confundido la ciudad de Nueva York con la foto de Nueva York, ¿no? Es como uno que ve la foto de Nueva York y de alguna manera le hacen creer que ha estado en la ciudad de Nueva York, porque ha visto aquella foto en unas dimensiones considerables, una foto como un mural, ¿no? como una casa, ¿no? Una foto que ocupara un espacio muy grande. Y entonces ha confundido esto con lo que es la realidad de la ciudad. Y a nosotros nos ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Hemos hecho extrapolación de lo que es nuestra percepción, de lo que es una percepción en realidad muy precaria, muy limitada, muy pobre en realidad, y esto lo hemos aplicado de tal manera que hemos creído que el universo, el multiverso en realidad es tridimensional. Y en realidad en el multiverso no hay distancias, no hay tiempo, no hay viajes longitudinales, como los que a veces imaginamos, ¿no?
que decimos han venido, hemos avistado, han venido naves. En realidad las naves no van ni vienen. Las naves, digamos, se hacen, ni siquiera podemos decir que aparecen o desaparecen, sino que las percibimos o no dependiendo de nuestra vibración y nuestra frecuencia. En realidad todo está en el mismo espacio, todo se mueve en el mismo tiempo. Lo único que cambia es el estado de la frecuencia y la vibración. Es decir, y la vibración y la frecuencia, ¿a qué remite? Pues remite a la vida de lo único que existe, que es la onda partícula de luz. Eso es lo único que existe. La onda partícula de luz que viaja a distintas velocidades, que es capaz de moverse a distintas frecuencias. Pero esto en realidad es mucho más simple de lo que realmente lo hemos complicado con una percepción, digamos, nunca mejor dicho, compleja, pero a su vez esta complejidad es precaria, parece una contradicción. Es decir, todo lo que es luz, todo lo que es, digamos, más real, es decir, todo lo que es verdad, y por lo tanto luz, es lo más simple. En realidad hemos vivido en un mundo complejo y falso. Las dos cosas. Un mundo complejo y también muy falso. Y eso, para mí, lo que yo siempre digo es que, paradójicamente, desde nuestro punto de vista precario y pobre hasta tiempos recientes, diríamos, quien ha descubierto y ha sacado este velo de toda esta, digamos, de toda esta extrapolación y en cierta manera de toda esta falsedad, es justamente el núcleo de ciencias, la física, entre ellas como la que ha orquestado realmente este cambio, porque, es decir, la física entre todas las ciencias ha sido la que se ha involucrado más directamente, y yo siempre, hablando de esto, siempre recuerdo que justamente se ha tratado de quien ha desvelado todo esto, una ciencia que en el paradigma clásico la calificábamos como ciencia dura, como la ciencia, digamos, que estaba protagonizada por seres que tenían una rigidez mental, los llamábamos un poco las cabezas cuadradas, etc. Pues justamente esta gente son los primeros que han pegado el salto. No deja de ser una gran paradoja, ¿no? Porque todo lo que se está desvelando sobre el nuevo paradigma no lo dice la filosofía. La filosofía, yo digo que está, y en esto, digamos, estoy tirándome un poco de tierra encima, pero no me importa. La filosofía, en realidad, es un área de conocimiento hoy en día que sigue en letargo, en doble letargo en muchas ocasiones, ¿no? Sigue durmiendo porque no se está enterando de este cambio, ¿no? Muy poca gente del mundo filosófico está suscribiendo, hay alguno, pero son pocos, que están suscribiendo todos los cambios que está desvelando todos los descubrimientos y todo lo que está poniendo en solfa la física cuántica, ¿no? Y eso para mí resulta, digamos, no deja de ser una cierta paradoja y es en cierta manera sorprendente, ¿no? Eso es quizá lo que le falta, lo que ahora necesita la humanidad, ¿no? Una actualización de todos los conceptos. De hecho, has hecho referencia a un tema muy importante con eso que acabas de decir, que es que, en relación a lo que yo he dicho antes también, que es que en realidad lo que ocurre con lo que hemos hecho desde esta percepción de tercera dimensión es que, matizándolo un poco, y en relación a lo que tú acabas de decir, en realidad la tercera dimensión, esta que es una percepción, no es que sea falsa. Lo que yo siempre digo es que la tercera dimensión no es que sea una falsedad. Lo que nos desvela una realidad en estado extremadamente precario. Es muy pobre. La comparación que hago a veces es la siguiente. Es como si nuestra realidad hubiera sido vista y percibida a través de estas ventanas estrechas que tenían los castillos antes. Es decir, que solamente vemos una parte muy pequeña de todo lo que nos rodea, ¿no? Pues esto es lo que nos ha ocurrido. Y en realidad el engaño ha sido el hecho de que hemos creído que esto era la totalidad de lo real, ¿no? Este es el engaño fuerte, ¿no? La extrapolación que hemos hecho a partir de la tercera dimensión, ¿no?
Pero en realidad es cierto que la tercera dimensión nos ha enseñado una parte, es decir, forma parte de una experiencia que va ligada con muchos otros elementos. En realidad es una experiencia, esta percepción ha constituido una experiencia de densidad, de muchísima densidad. Nos ha dado la posibilidad de experienciar lo que es vivir en un mundo denso, en un mundo de oscuridad, pero sí que es cierto que ahora lo que se está desvelando es que en el mundo hay muchísimo más, y que esto en realidad es una parte muy presentada a nuestra vista y a nuestros sentidos de manera muy pobre y precaria, ¿no? En este sentido. Sí, ciertamente, lo que preguntabas al final, ¿no? El doble letargo yo lo defino de la siguiente manera. Yo digo que hay 3 estados de conciencia básicas tenemos hoy, ¿no? En relación al despertar, 3 estados de conciencia fundamentales. Uno es el estado que yo llamo de doble letargo. Después está un segundo estado que sería el que corresponde a las personas que están en letargo, no en doble letargo, sino en letargo. Y después un tercer estado que es el estado lúcido. Entonces, ¿cómo se explican un poco estos 3 estados? La gente que está en doble letargo es la gente que no ha iniciado proceso de despertar. Es decir, no ha entrado en lo que yo llamo la curva del despertar, y se encuentra en el estado llamado de ignorancia. Entonces, yo entiendo este estado de ignorancia no en el sentido convencional que entenderíamos la palabra ignorancia, de no saber determinados datos, conceptos de los que nos puede transmitir la cultura en general, o la misma ciencia, sino que el estado de ignorancia, básicamente como estado de conciencia, consiste en dormir y no saber que duermes. Es decir, lo que están, el sector y el área de población, que es la mayoría, de gente que se encuentran en un estado de doble letargo, son aquellos que duermen y además no saben que duermen. Este es el punto fundamental de este sector y de este estado de conciencia. Después se encuentra otro sector, otra área de personas que serían las que duermen, pero ya han adquirido la conciencia de que duermen, de que están durmiendo, que no están despiertos. Entonces, estas personas son las que, por lo menos diríamos, han podido entrar, introducirse en el proceso de despertar. Están iniciando, y algunos iniciando y otros están, porque hay distintos grados, algunos acaban de entrar y otros ya llevan un tiempo avanzando en la curva del despertar. Entonces, esta gente, la principal característica es que tienen conciencia de su estado dormido, y tienen, de hecho, el enfoque de su intención puesto en el despertar. Y a diferentes niveles se encuentran en distintos momentos de este proceso. Y después está el tercer nivel o estado de conciencia, que es el estado lúcido, que son la gente que no solamente ya no saben que habían dormido, han pasado también por la primera etapa, es decir, de que estaban dormidos y no sabían que dormían, han pasado después la etapa de dormir pero estar conscientes de que duermen y dirigir su enfoque en el despertar, y cuando se llega al estado lúcido, la persona ya no duerme y en este sentido de no dormir se libera. Entonces, claro, la pregunta es, cuando hablamos del tercer estado, es decir, ¿qué es lo que nos confirma o puede confirmar a determinadas personas que han llegado plenamente al estado de lucidez, ¿no? Y la clave está en que son personas que han podido salir del primer elemento y el más importante que nos mantiene dormidos, que es el siguiente. Es el elemento de mantenernos, lo que nos mantiene dormidos, aunque tengamos conciencia de que dormimos, es el permanecer en el sistema dual, en un sistema de dualidad que se mueve entre polos opuestos que se excluyen y se combaten. No es el único, pero es el elemento más central que nos mantiene en el estado de, digamos,
adormecimiento en el sentido de letargo, lo que nos mantiene en el letargo. Entonces, la persona liberada, que es aquella persona que es la única que ya se puede considerar que es lúcida, es la que ha conseguido dos cosas: salir del sistema dual, por lo tanto, vivir en la no dualidad y mantenerse ahí. Esta es la verdadera liberación. Porque hay una fase en la que pasamos, que esta que acabo de decir, en el segundo estado, que es una fase larga, en la que, y vamos avanzando por ahí, en la que sabemos, dormimos y sabemos y vamos adquiriendo cada vez más conciencia de este estado de letargo, por lo tanto sabemos y tenemos la conciencia plena de que dormimos, pero no estamos todavía liberados. ¿Y por qué? Porque no conseguimos mantenernos permanentemente fuera del sistema dual, fuera de la dualidad. Y eso nos impide una verdadera liberación. Esta es la clave. Yo últimamente estoy insistiendo muchísimo, ya desde hace un tiempo, siempre digo que en este punto ya sé que me hago muy pesada, pero estoy insistiendo desde hace tiempo que la clave está en esta permanencia cada vez más larga. Primero son momentos muy cortos, después podemos ir ensanchándolos, esta permanencia cada vez más larga fuera del sistema dual, es decir, en el mundo no dual. Esto realmente implica un cambio de frecuencia tan grande que representa verdaderamente la liberación. Y por lo tanto, como tal liberación, representa también la culminación de este proceso de despertar. Es decir, no solamente correr y avanzar en el proceso, sino culminarlo de alguna manera, cerrarlo y completarlo. Y es este tercer estado de conciencia. La tercera etapa, porque lo que culmina así, a su vez, y te confirma que te puedes mantener en esta tercera etapa ya liberada, definitivamente, es cuando tú sales permanentemente del sistema de la dualidad. Es decir, el vivir, vamos a definir un poco más esto, es decir, el juicio, cuando hablamos de juicio, el vivir sin juicio, no quiere decir ni muchísimo menos que tú no puedas discernir en la realidad. Incluso no quiere decir que no puedas preferir una cosa a otra. Lo que significa vivir sin juicio, que esto al principio la gente que hemos estado y que estamos todavía, en cierta manera, pues durmiendo, pero sabiendo que dormimos, a veces el tema del juicio no ha sido sencillo al principio, porque venimos de esta complejidad falsa justamente, entender realmente qué es el vivir sin juicio. Y ahora os dejamos un momento, damos paso a la publicidad. Bueno, ya estamos de nuevo aquí con vosotros. Y el vivir sin juicio realmente lo que quiere decir es vivir sin carga. Es decir, vivir sin carga de densidad emocional. Lo cual no quiere decir que yo no pueda mantener una posición u otra ante o preferir un elemento a otro ante una determinada cuestión. Y por supuesto, lo que sí que quiere decir es que yo debo y puedo discernir, por supuesto. Es más, cuanta más la persona está liberada de la carga emocional, de la carga de densidad que implica el juicio, porque el juicio en realidad es carga, significa carga emocional y por lo tanto vivir con densidad, eso es el juicio, entendido así, tal como yo estoy convencida, incluso por experiencia, de cómo debemos entender lo que es el juicio. Cuanto más liberados de eso estamos, más capacidad de discernimiento adquirimos. A veces la gente piensa, es que claro, si yo vivo sin juicio, pues ¿cómo voy a discernir? ¿Cómo voy a distinguir? ¿Cómo voy a tomar posición cuando a veces parece que es importante tomar una posición ante determinadas cuestiones? Es que no solamente es que es compatible las dos cosas, sino que justamente es una dirección, es una relación, diríamos, directamente proporcional. Es decir, cuanto más yo estoy liberado de la carga, más me resulta fácil, sencillo, claro y luminoso el poder discernir una cosa de otra. Justamente lo que me impide el vivir con carga, el vivir bajo el juicio,
entendido como eso, como carga emocional, como descalificación, como crítica, etcétera, lo que me impide todo esto justamente es discernir y ver las cosas con claridad. Es esto justamente. No es que sea compatible una cosa con otra, sino que cuanto más liberado estoy, más discierno. Cuanto más liberado estoy, más veo con claridad. Más puedo yo tomar una posición sin que este tomar posición signifique que yo tenga que descalificar al otro, tenga que combatirlo, tenga que excluirlo, etc. El juicio es la carga. El juicio no es el balance, digamos. El juicio quiere decir vivir, digamos, bajo la densidad y la carga emocional. Es entonces cuando estamos juzgando. Es decir, en cambio, el discernimiento, el tomar posición personal ante determinadas cuestiones, no implica que tú tengas que tener un juicio, al contrario. Es decir, implica el respeto al otro y el respeto a uno mismo. Ese es el camino único que existe y que podemos conseguirlo a través de diferentes vías, pero justamente la salida del sistema dual consiste en tener muy claro eso. Es decir, la claridad mental a este nivel es básica. Y cuando digo mental lo voy incluso a explicar un poco más. Cuando hablamos de la mente, normalmente hablamos de la mente inferior. La mente analítica es muy parcial, es sesgadora, es separadora, es desintegradora, etc. Y además, sobre todo de ella hemos hecho muy mal uso. Yo cuando hablo de este estado de lucidez al que todos aspiramos, etc., y cuando hablo de la mente, estoy hablando muchas veces, me estoy refiriendo a la mente superior, que es la mente justamente que es holística, que es la que es capaz de ver en los dos elementos que aparentemente se oponen, ver que se complementan, ver que no se excluyen uno al otro. Es decir, que esta dualidad dicotómica en la que hemos vivido, para trascenderla, justamente debemos reconocer los dos elementos, pero al mismo tiempo para verlos como un complemento del otro, para integrarlos. Esta imagen que todo el mundo conoce, un poco mítica del yin y el yang, ¿no? Es decir, que del masculino y el femenino perfectamente integrados y complementándose, ¿no? Es esto justamente, ¿no? Y esto, la verdad sea dicha, que con el uso que hemos hecho de la mente analítica no nos ha ayudado demasiado. El dolor es la resistencia y eso lo podemos experimentar tanto a nivel individual como a nivel colectivo. La resistencia al cambio es lo que nos produce, digamos, esta sensación de incomodidad, de dolor, de todo eso. En realidad, yo digo que consiste a nivel de las facultades que estamos acostumbrados a utilizar, digamos, a nivel individual. Hemos sido educados en la voluntad. Y ahora es el momento justamente de cambiar la voluntad por la intención. La facultad que debe sustituir a la voluntad, que la voluntad es acción con fuerza, es una facultad mecánica, o sea, apropiada para vivir y percibir el mundo mecánicamente, eso tiene que estar sustituido por la intención, que es otra facultad dotada, de la cual está dotado nuestro ser, ¿no? Y la intención, la gente cuando me pregunta, pero en realidad, ¿qué es la intención? Yo la defino, si se puede definir, o la manifiesto lingüísticamente de esta manera, a nivel de concepto, ¿no? La intención es aquello en lo que yo enfoco mi atención. Esto es la intención. Es decir, cuando yo quiero que algo se manifieste por las nuevas leyes del universo, nuevas para nosotros, en las que de alguna manera estamos volviendo a la ley natural del universo, debo asimilar y comprender que todo aquello que no quiero que esté presente en mi vida, ¿no? Justamente si no quiero que se manifieste en mi mundo, no debo enfocarme en ello. No se trata de combatirlo. Si lo combato,
lo que hago justamente es darle fuerza para que se manifieste. Si quiero que no se manifieste, debo dirigir mi mirada hacia otro lado. Sí. Por lo tanto, debo enfocarme simplemente en otra dirección. Eso es lo que es la intención. Es una facultad, si nos fijamos, es una facultad que tiene un proceder muy distinto de la voluntad. Sí, sí. La voluntad implica siempre fuerza. Siempre implica fuerza, de algún tipo. La intención es todo lo contrario. La intención es presencia, simplemente. Es estar presente. No exige nada más la intención. De hecho, en muchas culturas hablan del poder de la atención, porque es el poder más potente que tiene el ser humano. Correcto. Tú vas a tener donde tú pongas la atención. Exactamente. El poder de la intención. Sí, sí. Y de la atención. De la atención. Y yo me fijo, ya me di cuenta que a veces etimológicamente, algunas veces, las palabras, cuando las observamos un poco su etimología, su sintaxis, digamos, del término, a veces nos puede, incluso no siempre, pero a veces nos puede dar pistas. Y si nos fijamos, la palabra atención está precedida por el prefijo de negación a, que quiere decir ausencia de tensión. De atención. Es decir, muchas veces, de la forma que hemos comprendido coloquialmente en nuestro lenguaje la palabra, el concepto y la palabra atención, es al revés de lo que realmente significa. Es decir, estar atento quiere decir estar ausente de tensión. Sí. Cuando a veces, por ejemplo, en el colegio a los niños les decimos, o les hemos llamado la atención diciendo, niño, tú no estás atento, porque hemos entendido que la atención significaba una concentración tensa, y es todo lo contrario. La atención es una mirada relajada, es una mirada sin tensión, y eso nos lo dice la misma palabra. Es como la palabra que a mí también me sorprendió cuando me di cuenta que me daba la palabra, la pista me la daba la misma palabra, lo que nos dice, sintácticamente diríamos la misma palabra, o morfológicamente, la misma palabra sincronía. Sincronía, la palabra quiere decir síncronos, que quiere decir sin tiempo. Sin tiempo. Es decir, la sincronía, la vivencia y la experiencia de la misma sincronía quiere decir vivir fuera del tiempo. Y eso te lo dice la misma palabra. Cuando decimos, mira, he tenido una sincronía. En realidad tenemos la tendencia a entender la palabra sincronía también de una forma errónea, porque entendemos sincronía como coincidencia. Sí. La sincronía no es una coincidencia, sino que sincronía significa que yo tengo la experiencia de vivir fuera del tiempo. Es decir, no hay ya camino que hacer entre lo que pienso y lo que se manifiesta. Es decir, lo que no debemos dejar es de quitar las capas que llevamos encima de desinformación, justamente. Capas erróneas que nos han ido cubriendo y que nos mantienen en percepciones, en realidad pobres, precarias, erróneas. Esto es lo que a veces yo digo cuando hablan de desaprender, que lo que hay que hacer es justamente es desaprender. Yo digo, sí, es cierto, pero deberíamos añadir una frase, ¿no? Digamos, terminar la frase, completarla. Es decir, se trata de desaprender lo que es erróneo, ¿no? Se trata de desaprender los programas que llevamos encima, ¿eh? No tanto desaprender cosas que podemos redescubrir, que están dentro de nosotros y que es un conocimiento verdadero, etcétera, sino desaprender todo aquello que es erróneo, que llevamos mucho de actualizar. Sí, eso es correcto, actualizar el sistema. Es decir, sí, en realidad lo que llevamos es encima es mucha desinformación, muchísima. Cosas que no son correctas, que están mal entendidas, programas más profundos que de alguna manera nos insertan continuamente en la duda. Eso también es muy peligroso. Nos reinsertan, nos retroalimentan un sistema de duda, ¿no? de vivir todo el día dudando
cuestionándolo todo, no dando jamás en la vida nada por cierto. Ese es un programa que yo lo llamo el programa de escepticismo, que en realidad es un programa de miedo y que mucha gente va circulando con él tranquilamente sin enterarse. Nos han confundido en esto, muchísimo. Nos han hecho ver también un poco que el escepticismo es una posición libre, etcétera, y no tiene nada de libre. El escepticismo es un programa de negación. El poder siempre lo tenemos nosotros, Eso sí que debe quedar muy claro. Yo lo digo expresándolo con esta frase, yo digo, nosotros somos los que tenemos la última palabra. De todo lo que pueda ocurrir, de lo que nos puedan insertar, de los programas que nos retroalimentan, actitudes, etcétera, nosotros tenemos la última palabra. Estoy encantado de hablar contigo porque además es un mensaje que a todos nos hace falta, ¿no? Realmente darnos cuenta que la vida es mucho más de lo que nos han contado, pero muchísimo más. Y que el ser humano como tal es muchísimo más de lo que se refleja en un espejo. Entonces, quizá estamos en pañales todavía, ¿no? Sí, por supuesto, nos queda un buen camino por recorrer, Eso está claro, ¿no? Estas fases de conciencia, los estados no se pasan tan ligeramente. La buena noticia, yo siempre digo, es que no hay vuelta atrás. Eso es la gran noticia del tema. Ni a nivel colectivo hay vuelta atrás, ni tampoco a nivel individual. Una vez tú has entrado en la curva del despertar, pues irás avanzando a tu ritmo, unos más deprisa, otros no tan deprisa, y depende a criterio de cada cual, ¿no? Pero no tiene vuelta atrás. El despertar de la humanidad no tiene vuelta atrás, ni a nivel colectivo, ni a nivel individual. Eso es así. El sufrimiento depende de lo que nos resistamos a ello. Exacto, correcto. Pero está claro que esto... tengo a una amiga, muy amiga, que es vidente y dice, tranquilos que todo se va a saber. O sea, vamos a un periodo de luz y fijaros, daros cuenta las cantidades de cosas que están saliendo, que antes eran ocultas y parecía que no. Imaginaros a un científico, a un físico cuántico que te diga que si tú estudias cualquier cosa en el universo y no tienes en cuenta la conciencia, el campo, te estás equivocando porque el campo influye en todo lo que se estudia. Eso hace 30 años hubiese sido una barbaridad y en cambio ya esto está siendo conocido. Está siendo conocido. ¿Cuáles son tus proyectos? Ahora hablemos un poquito de ti. Bueno, yo en realidad sigo muy centrada en bastantes cursos que estoy dando y como forma más inmediata probablemente, no es seguro todavía, pero probablemente este verano voy a viajar a Iberoamérica y bueno, concretamente a Colombia y probablemente también, de hecho están las fechas marcadas, Colombia y México, eso de forma más inmediata, ¿no? Y de cara al año que viene, pues seguir con los distintos cursos en Universalia. Tenéis, no sé si hemos dicho la página, universalia.info. ¿Y siempre vas a dar el mensaje del despertar? Sí, bueno, de hecho yo, digamos, las dos grandes columnas de los distintos cursos que yo imparto en este momento son la relación entre lo que es el nuevo paradigma científico, que nos descubre la física, pero que de hecho ya hay varias ciencias de lo que llamamos el sector más ortodoxo y duro, decíamos, desde el paradigma viejo, ¿no? Que están acompañando la física, y como son la medicina, por supuesto, y las ingenierías, relacionar todo esto con lo que es, porque de hecho son dos caras de una misma moneda, relacionar todo esto con lo que es el proceso de despertar. Entonces yo lo que hago, digamos, es trabajarlo a través de los cursos y después también a nivel individual en consulta de personas que vienen en distintos momentos de este proceso y van queriendo avanzar, ¿no? en este camino. Y eso es, pero siempre desde cogiendo todo lo que es la base estrictamente más científica. Es decir, yo no abandono, digamos,
contexto, digamos, y el parámetro de la ciencia en este aspecto. Y me baso, digamos, en la física, con conceptos de la trabajo desde los conceptos mismos de la física teórica y los conceptos que también puedo adaptar desde la filosofía de la ciencia. Y que, por cierto, has dicho que la filosofía le costaba un poco más mover, ¿no? Sí, en realidad sí, la filosofía académica oficial le cuesta, le está costando muchísimo suscribir los descubrimientos, las demostraciones, las tesis principales a las que ha llegado como conclusión la física cuántica, ¿no? Le cuesta mucho. Eso tiene una explicación bastante clara, que yo la explico también en las sesiones, cuando hablo del despertar en las disciplinas, cuando relaciono el despertar con las distintas disciplinas. El hecho de que la filosofía, cuando en realidad parecería ser que por naturaleza le correspondería ser un poco estar en la vanguardia de todo esto, y no es el caso en absoluto, tiene una razón clara, que es que la filosofía durante siglos ha sido la que se le ha encomendado la tarea de cuestionar todo. Entonces la filosofía ha hecho en este aspecto un tipo de trabajo que como consecuencia ha desarrollado un flaco favor a justamente poder derrumbar este programa de escepticismo, porque ha ido justamente en la dirección de lo escéptico. Es decir, se ha acostumbrado en tal medida a cuestionar cualquier... de hecho, consistía en su tarea, no dar nada por cierto y cuestionarlo, interrogarse sobre todo, pero quedarse en la interrogación y no preocuparse por la respuesta. Y en esto, claro, se sigue manteniendo escéptica y le cuesta mucho salir de ahí, le cuesta muchísimo, cosa que no le ha pasado a la ciencia. La ciencia en los últimos años, en las últimas décadas, ha invertido mucho trabajo, no voy a decir esfuerzo, sino mucho trabajo a poder, de alguna manera, centrarse más en las respuestas que no en las interrogaciones, ¿no? En dar respuestas, en demostrar, en buscar pruebas, en desarrollar estudios de casos, y a partir de ahí poder centrarse en la respuesta más que en la pregunta. La filosofía justamente ha seguido el camino contrario. Se ha dedicado a dar importancia a la pregunta, a decir que la pregunta es el todo. Por supuesto que la pregunta es muy importante. Eso nadie lo niega, ¿no? No voy a ser yo la que niegue el valor de la pregunta. Pero la pregunta, si te quedas con la pregunta, estás a mitad de camino. Es decir, no completas el ciclo, ¿no? Después de la pregunta debe venir una respuesta, ¿no? Y ese trabajo justamente no lo ha hecho la filosofía, lo ha hecho la ciencia. Y lo ha hecho la ciencia que había sido calificada de más ortodoxa, de más rígida, ¿no? Y en realidad, al final de todo este proceso, ha resultado ser la más flexible, justamente. Porque la física, para poder insertarse claramente en el nuevo paradigma, los físicos han tenido que despertar sentidos que no son los sentidos solamente externos, sino que han tenido que despertar su intuición, su inspiración, su capacidad de visualizar, su imaginación, incluso la canalización. Han tenido que aprender de alguna manera a canalizar, ¿no? Los mismos físicos, ¿no? Porque si no, no podían comprender todo lo que les aparecía en el laboratorio, ¿no? Era imposible. Y en este aspecto, pues llevan una ventaja los filósofos, hay que decirlo, ¿no? Hay algunos filósofos de la ciencia que han podido dar un cierto paso en esta dirección, pero son son más minoritarios todavía que en la física, ¿no? Evidentemente. Más. Yo eso también lo tengo claro porque al final un científico, un filósofo es una persona, y una persona va a investigar lo que él cree. Si no cree en ello, no va a molestarse en investigar nada. Entonces, a ese nivel sí que entiendo que la evolución cae de lleno también en todas las ciencias, porque dependiendo de quién las lleve, se puede convertir en el perro del hortelano.
que se sube al pesebre de las vacas y ni come ni deja comer. Entonces, de alguna manera, yo lo entiendo perfectamente eso, porque sí, detrás de todo realmente hay personas, y las personas, si creen y tienen evolución, van a estudiar cosas más adelantadas, y si no la tienen, no. Eso está así de simple. Bueno, no te quiero cansar mucho más porque estamos llegando casi al final. ¿Hay algo que le quieras comentar a la gente que para ti sea importante, que lo sepan, lo que tú creas, lo que te parezca? Sí, bueno, yo quizás sí, dar como una información final o un mensaje, como queráis llamarlo, ¿no? Que es decir que es importante, digamos, justamente entrar en el proceso de despertar, ¿no? Iniciar el proceso. Eso es importante, y dar también un poco la razón, porque el entrar en lo que yo llamo la curva del despertar implica de entrada ya, en un principio, aunque estés en el inicio, un salto y un cambio de frecuencia. Que evidentemente es un cambio pequeño, no es definitivo, es un pequeño cambio, ¿no? De entrada, ¿no? Pero es un cambio que ya tiene una significación considerable, porque entrar en la curva del despertar implica ganar en luz, y ganar en vibración. Es decir, no olvidar esta premisa que han acabado demostrando los físicos, que es que la información es luz. Pensar, y fijaos y recordar que nuestro ADN es información pura. Entonces, si quitamos capas de desinformación que ocultan la luz, porque todo decimos que es luz, hay una película que esto lo muestra con una claridad impresionante, que se llama, os digo el título de esta película, se llama Un pliegue en el tiempo, que dice una frase clave que sale en el film y dice, hablando de la luz, pero no nombra la luz, y dice, está, pero está escondida, ¿no? Entonces, en realidad, entrar en la curva significa este aumento de luz, en el sentido de que desvelamos aquella luz que está oculta. Y eso es importante. Y hay otra razón que también os quería, digamos, hacer mención y os quería comunicar. Entrar en la curva del despertar también hoy es muy importante, porque ya no nos podemos permitir mucho tiempo más, desde nuestro mundo del que venimos de un tiempo cronos, pero ya decimos que el tiempo se ha acabado, ¿no? Ya no nos podemos permitir más crear un desfase, un decalage, que dirían los franceses, entre el ritmo vibratorio de la Tierra y nuestra vibración, nuestro ritmo como seres humanos. Porque este decalage tiene consecuencias, y eso es lo que puede crear enfermedad. Es decir, en términos científicos y utilizando la medida que son los hercios, como sabéis, ¿no? El hercio es en honor al científico que estableció la medida, ¿no? Hertz, ¿no? El hercio es la medida con la que mesuramos la velocidad del quantum, del fotón, de la onda partícula. Entonces, esta unidad de medida, si la nuestra es mucho más baja que la que lleva la Tierra en este momento, voy a dar el dato que la Tierra en este momento está vibrando alrededor de los 40.000 hercios por segundo, si nosotros vibramos a una velocidad y a una frecuencia mucho más baja de nuestra onda partícula, creamos un decalage, digamos, que va contra natura. Tenemos que espabilar en el sentido de seguir cada vez más el ritmo de la Tierra. Y por eso es muy importante recuperar todo este conocimiento y entrar en la curva del despertar. Esto es el mensaje que daría. Cada uno tiene su ritmo, cada uno va a su manera, cada uno escoge los momentos, etc., ¿no? Pero dar una pequeña alerta en este sentido. A veces no sabemos por qué enfermamos, y la mayor parte de las veces la razón de nuestra enfermedad viene de ahí, ¿no? Y ahora es un momento muy importante porque la Tierra está aumentando su frecuencia de manera exponencial. Y porque empezó con 8 hercios en los años
en los años 80 o por ahí, era 8 hercios. Sí, lo recuerdo. Sí. Muchísimas gracias. En 2012 dobla, sí, y de 2012 ahora, pues casi triplica. Muchísimas gracias por toda tu información y ahora me has hecho entender claramente por qué muchos sabios decían que nos tenemos que convertir como niños. Porque ahora mismo, si a un niño le dijeses, mira, la habitación en la que estás es la que has estado siempre, pero resulta que hemos descubierto que hay otra. Se iría como loco corriendo a ver cómo es la otra habitación. Solo la curiosidad infantil le haría ir. Entonces, os animo a volver a esa curiosidad infantil completamente innata para poder empezar a descubrir lo que realmente hay, porque hay mucho más. Muchísimas gracias, María Dolores Obiols. Gracias, eternamente agradecido de que hayas aceptado. Sé lo complicado que es y la cantidad de compromisos que tienes. Te agradezco tu deferencia con nosotros de participar aquí. Así que ha sido un placer estar con vosotros y os invito a seguirme en el siguiente programa. Un abrazo y nos vemos pronto.